Mi esposa me confesó que mi hija de 3 años no era mía. Pero cuando busqué apoyo en mi familia, mi propia madre y hermana se pusieron de su lado y me llamaron egoísta, así que los abandoné a todos y reconstruí mi vida desde cero. Tengo 33 años, trabajo en contabilidad, y todavía hay días en los que me despierto y no puedo creer que mi vida explotó de la manera en que lo hizo hace como 1 año y medio. La cosa es que descubrí que mi esposa, Michelle, me había estado mintiendo durante 3 años completos sobre algo tan grande que básicamente destruyó todo lo que pensaba que era mi vida. Y cuando digo todo, digo absolutamente todo. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por el momento en que todo se vino abajo, porque lo que pasó antes de eso ahora me parece como si hubiera sido la vida de otra persona completamente diferente. Estábamos casados desde hacía como 6 años cuando pasó esto, y yo pensaba que teníamos una vida bastante normal, ya sabes, nada espectacular pero sólida. Michelle tenía 30 años, trabajaba en marketing, y teníamos una hija de 3 años que se llamaba Grace, y yo la adoraba. Literal, era mi mundo entero esa niña. Vivíamos en una casa que habíamos comprado juntos, nada lujoso pero era nuestra. Y yo pensaba que estábamos construyendo algo, ¿me explico? Tenía mis rutinas, mi trabajo en una firma mediana de contabilidad donde llevaba como 8 años, mis amigos, mi familia, todo parecía estar en su lugar. Mi mamá Bárbara vivía como a 20 minutos de nosotros y nos veíamos seguido. Mi hermana Lauren también vivía cerca con su esposo, y tipo teníamos esas cenas familiares cada 2 o 3 semanas donde todos nos juntábamos y la pasábamos bien. O eso creía yo, al menos. La noche en que Michelle me lo contó fue completamente de la nada, y eso es lo que más me jode hasta el día de hoy, que no vi venir absolutamente nada. Llegué del trabajo un martes normal, como a las 7 de la noche, creo. Y Grace ya estaba dormida porque Michelle la acostaba temprano los días de semana. Entré a la casa y Michelle estaba sentada en el sofá de la sala con una cara que nunca le había visto, tipo pálida y con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Y lo primero que pensé fue que algo le había pasado a alguien de su familia o algo así. Me senté al lado de ella y le pregunté qué pasaba, y ella se quedó callada como por un minuto completo, solo mirando sus manos, y yo ya estaba empezando a asustarme de verdad. Y entonces me lo soltó todo de una vez, sin ningún preámbulo ni nada, solo dijo: hace 3 años tuve una aventura con un compañero de trabajo, y Grace no es tu hija biológica, y yo me quedé ahí sentado procesando las palabras porque literal no tenían sentido en mi cabeza. No sé cuánto tiempo me tomó reaccionar, la verdad, pero recuerdo que lo primero que dije fue algo como ¿qué? Porque no podía ser real lo que estaba escuchando. Y ella empezó a explicarme toda la historia, que había sido con un tipo de su oficina que se llamaba Jason, nunca lo había mencionado, ni una sola vez, en todos esos años, por cierto, que había durado como 3 meses la cosa, que cuando se enteró de que estaba embarazada, él le dijo que no quería saber nada y que debía hacerse un aborto, y que ella decidió terminar con él y decirme a mí que el bebé era mío porque supuestamente me amaba y quería quedarse conmigo. Todo el tiempo que me estaba contando esto, yo sentía como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, o algo así, tipo, no podía conectar con lo que estaba pasando. Le pregunté por qué me lo estaba diciendo ahora, después de 3 años de mentirme todos los días, y ella dijo que ya no podía más con la culpa, que necesitaba ser honesta conmigo, y yo no sé si se dio cuenta de lo egoísta que sonaba eso, pero en ese momento solo sentí como una ola de asco que me recorrió todo el cuerpo. Me levanté del sofá y fui a la habitación donde guardábamos las maletas. Saqué una y empecé a meter ropa sin siquiera pensar bien qué estaba haciendo. Michelle me siguió y empezó a llorar y a decirme que lo sentía mucho, que podíamos ir a terapia, que Grace me necesitaba sin importar la biología, y todas esas cosas que supongo que la gente dice en estas situaciones, pero yo no podía ni mirarla. Cada vez que intentaba procesar lo que me había dicho, me daban ganas de vomitar. Literal sentía el estómago revuelto, y las manos me temblaban mientras doblaba las camisas y las tiraba en la maleta. Lo único que pensaba era, ¿cómo es posible que alguien te mire a los ojos todos los días durante 3 años sabiendo que te está mintiendo sobre algo así? ¿Cómo me dejó criar a una niña que ni siquiera era mía sin decirme nada? Y lo peor de todo era pensar en Grace, porque yo la había cargado desde que nació, le había cambiado los pañales, me había desvelado cuando estaba enferma, le había enseñado a caminar, y ahora resultaba que todo había sido basado en una mentira gigante. Agarré mi maleta y salí de la casa como a las 9 de la noche, creo. Y lo último que escuché fue a Michelle gritándome desde la puerta que, por favor, no,
me fuera. Me subí al auto, un Honda Accord 2019 que habíamos comprado juntos hacía como 2 años, y manejé sin rumbo durante no sé cuánto tiempo hasta que terminé en un hotel cerca del aeropuerto. Era uno de esos hoteles genéricos donde se quedan los ejecutivos que vienen de viaje, y pagué por una semana completa ahí mismo en la recepción porque no tenía idea de qué más hacer. Esa noche no dormí nada. Solo me quedé acostado en la cama mirando el techo y reproduciendo toda mi relación con Michelle en mi cabeza, tratando de encontrar las señales que debía haber visto, pero que obviamente me perdí por completo. ¿Cómo no me di cuenta cuando estaba embarazada? ¿Cómo no vi ningún comportamiento extraño? ¿Fue siempre tan buena mintiendo o yo fui tan estúpido? A la mañana siguiente bloqueé el número de Michelle en mi celular porque no podía lidiar con sus mensajes ni sus llamadas. Tenía como 50 mensajes de ella y unas 15 llamadas perdidas cuando me desperté, si es que se puede llamar despertar, a abrir los ojos después de estar tirado sin dormir toda la noche. Y todos decían básicamente lo mismo, que lo sentía, que me amaba, que necesitábamos hablar. Pero yo no quería hablar, no quería escuchar sus excusas ni sus justificaciones, solo quería que todo desapareciera. Lo primero que hice fue buscar en Google abogados de divorcio en mi ciudad, y encontré a uno que se llamaba el señor Davis, que tenía buenas reseñas, y parecía especializado en casos complicados. Lo llamé desde el estacionamiento del hotel, tipo a las 8 de la mañana, y le dejé un mensaje explicándole mi situación y pidiéndole una cita lo más pronto posible. También llamé a mi trabajo y pedí un mes de vacaciones, lo cual fue raro porque yo nunca tomaba más de una semana seguida, pero mi jefe debe haberse dado cuenta de que algo grave pasaba por mi tono de voz, porque me lo aprobó sin hacer muchas preguntas. Creo que le dije algo como, tengo una emergencia familiar y necesito tiempo, y él solo dijo, claro, Robert, tómate el tiempo que necesites. Después de eso me quedé en el hotel básicamente sin hacer nada por como 3 días, solo pedía comida por delivery y veía Netflix sin realmente prestar atención a lo que estaba viendo, y todo el tiempo sentía como si tuviera un hueco en el pecho, tipo un vacío físico que no se llenaba con nada. El cuarto día en el hotel mi mamá me llamó. No sé cómo consiguió mi número. Bueno, siempre lo había tenido, obviamente. Pero pensé que Michelle no le habría dicho nada todavía. Pero cuando contesté lo primero que escuché fue, Robert, ¿qué diablos está pasando? Michelle me llamó llorando y dice que te fuiste de la casa. Y yo ahí me di cuenta de que Michelle había ido a hablar con mi familia, probablemente para ponerlos de su lado antes de que yo pudiera contar mi versión, lo cual me pareció súper manipulador, pero también muy típico de ella ahora que lo pienso. Le expliqué a mi mamá todo lo que había pasado, la aventura, la mentira sobre Grace, todo, y esperaba que me dijera algo como, oh, hijo, lo siento mucho, o qué terrible situación, pero en lugar de eso se quedó callada un momento, y luego dijo, bueno, eso fue hace 3 años, ¿no? Todos cometemos errores, y Grace necesita a su padre sin importar que... No podía creer lo que estaba escuchando. Literal me quedé con el teléfono en la oreja sin saber qué decir. Le dije, mamá, me mintió durante 3 años sobre algo fundamental. ¿Cómo se supone que confíe en ella otra vez? Y ella empezó con un discurso sobre el perdón y sobre cómo el matrimonio requiere trabajo y sacrificio, y cómo Grace iba a sufrir si yo me divorciaba de Michelle, y básicamente tratando de hacerme sentir culpable por querer terminar la relación. Le dije que no podía hablar de eso en ese momento, y colgué. Y como a los 10 minutos mi hermana Lauren me llamó, diciendo exactamente lo mismo que mí. Mamá, tipo como si hubieran coordinado el discurso entre las dos. Lauren fue incluso más insistente. Me dijo que estaba siendo egoísta, que debía pensar en Grace primero, que Michelle estaba destrozada y arrepentida, y que yo estaba cometiendo un error enorme al tirar mi familia a la basura por algo que había pasado hacía tanto tiempo. Esa llamada me dejó todavía más furioso que la de mi mamá, porque Lauren siempre había sido como mi aliada en la familia, ¿sabes? Éramos cercanos, nos contábamos cosas, y ahora resulta que estaba del lado de la persona que me había traicionado de la peor manera posible. Le dije, Lauren, si tu esposo te hubiera hecho lo mismo, ¿de verdad me estarías diciendo que te quedaras con él? Y ella se quedó callada un segundo y luego dijo, eso es diferente. Pero no explicó por qué era diferente. Solo siguió presionándome para que volviera a casa y hablara con Michelle. Al final le dije que necesitaba espacio de todos, y colgué, y después de eso dejé de contestar las llamadas de mi familia por un tiempo.
Como a la semana de estar en el hotel me reuní con el señor Davis en su oficina. Era un tipo de unos 50 y algo, muy profesional, con un escritorio lleno de carpetas y una vista a la ciudad desde el piso 12 de su edificio. Le conté toda la situación, y él fue el primero que no me hizo sentir como si estuviera loco o siendo dramático, solo tomó notas y me explicó cuáles eran mis opciones legalmente. Me dijo que podíamos iniciar el proceso de divorcio inmediatamente, que dado que Grace no era biológicamente mía, probablemente no tendría que pagar manutención, aunque él mencionó que eso podía complicarse si yo había actuado como padre legal durante 3 años, y que lo mejor era ser claro y directo con mis intenciones. Firmé los papeles ese mismo día, y él me dijo que se encargaría de enviarlos a Michelle en los próximos días. Salí de esa reunión sintiéndome un poco mejor, como que al menos estaba tomando acción en lugar de solo quedarme paralizado en un cuarto de hotel. Pero también me di cuenta de que no podía seguir viviendo en un hotel indefinidamente. Necesitaba un lugar más estable donde quedarme mientras todo esto se resolvía. Mi mejor amigo Christopher, que conocía desde la universidad, vivía solo en un departamento de 2 habitaciones como a media hora de donde yo vivía con Michelle, y cuando le conté lo que estaba pasando me dijo inmediatamente que me fuera a quedar con él el tiempo que necesitara. Christopher era uno de esos amigos que realmente aparecen cuando las cosas se ponen difíciles, tipo, no era de los que te juzgan o te dan consejos no solicitados, solo te escuchan y te apoyan, y honestamente no sé qué hubiera hecho sin él en esos días. Me mudé a su departamento como 2 días después de ver al abogado, y fue raro empacar las pocas cosas que había llevado al hotel y darme cuenta de que básicamente toda mi vida ahora cabía en 2 maletas. Christopher me dio la habitación de huéspedes y me dijo que podía quedarme ahí todo el tiempo que quisiera, que no había prisa por nada. Esa noche pedimos pizza y nos quedamos viendo una película de acción que ninguno de los dos prestó mucha atención, pero se sentía bien estar con alguien que no me estaba presionando para hacer nada o juzgándome por mis decisiones. Como una semana después de mudarme con Christopher, Michelle recibió los papeles del divorcio. Yo no estaba ahí, obviamente, pero Christopher me contó que mi mamá lo había llamado a él, porque yo seguía, sin contestarles, preguntando dónde estaba, y diciéndole que Michelle estaba devastada y que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Christopher le dijo que yo necesitaba espacio y que dejaran de presionarme, y supongo que eso no le gustó nada a mi mamá porque después de esa llamada, las cosas se pusieron aún peor con mi familia. Mi mamá empezó a mandarme mensajes de texto porque yo no contestaba sus llamadas, diciéndome que estaba decepcionada de mí, que nunca pensó que sería el tipo de persona que abandonaría a su familia, que Grace preguntaba por mí todos los días, y estaba confundida de por qué papá ya no vivía con ellas. Esos mensajes sobre Grace eran los que más me dolían, la verdad, porque yo sí extrañaba a esa niña, aunque ahora supiera que no era mía biológicamente. Había sido mi hija durante 3 años, le había leído cuentos antes de dormir, la había llevado al parque, habíamos jugado juntos, y no es como que esos recuerdos desaparecieran solo porque Michelle me hubiera revelado la verdad. Pero al mismo tiempo, sabía que si seguía en contacto con Grace, iba a ser todavía más difícil salir de todo esto, y además, ¿qué derecho tenía yo de seguir en su vida cuando no era su padre real? El verdadero padre. Ese Jason que la había abandonado cuando Michelle le dijo que estaba embarazada. ¿Dónde estaba él en todo esto? ¿Por qué? ¿Yo tenía que cargar con la responsabilidad de algo que él había causado? Lauren también intensificó sus llamadas y mensajes, cada vez más agresivos y acusatorios. Me decía cosas como, mamá está mal por tu culpa, Michelle está destruida por tu culpa, Grace está sufriendo por tu culpa, y básicamente trataba de hacerme sentir como si yo fuera el villano de toda esta situación, cuando literal yo era la víctima de una mentira masiva que había durado años. Le respondí un mensaje largo, explicándole otra vez por qué no podía simplemente perdonar y olvidar, tratando de hacerle entender que no era solo sobre la infidelidad, sino sobre la mentira sostenida durante tanto tiempo, pero ella me contestó algo como, estás siendo un egoísta, solo piensas en ti mismo. Y después de eso dejé de responder sus mensajes también. Y entonces vino lo peor. Como 3 semanas después de que Michelle recibiera los papeles del divorcio, mi mamá me llamó una noche, tarde eran como las 11. Y yo contesté, porque pensé que tal vez había pasado una emergencia real, pero no, era solo otro intento de hacerme cambiar de opinión sobre el divorcio. Esta vez fue más directa que antes.
Me dijo que si seguía adelante con esto ella iba a cortar contacto conmigo completamente, que no podía apoyar a alguien que abandonaba a su familia de esa manera, y que básicamente tenía que elegir entre mi matrimonio o mi relación con ella y con Lauren. Le dije, mamá, ¿estás hablando en serio? ¿Me estás diciendo que me vas a desconocer como hijo si me divorcio? Y ella dijo, no estoy diciendo que te voy a desconocer, solo digo que no puedo ser parte de tu vida si vas a destruir la tuya de esta manera. Colgué esa llamada y me puse a llorar por primera vez desde que todo esto había empezado. No fue un llanto tranquilo, sino uno de esos donde no puedes respirar bien y el pecho te duele físicamente, y Christopher entró a la habitación porque había escuchado el ruido y se sentó. Conmigo sin decir nada, solo puso una mano en mi hombro y se quedó ahí. Después de como media hora logré calmarme y le conté lo que mi mamá me había dicho. Y él solo movió la cabeza y dijo, tu mamá está equivocada. Tú no estás haciendo nada malo. Y esas palabras simples me ayudaron más que cualquier discurso elaborado que alguien hubiera podido darme. Los siguientes días fueron como estar en piloto automático. Me levantaba, desayunaba, me quedaba en el departamento viendo televisión o navegando internet sin realmente procesar nada, almorzaba, seguía sin hacer mucho, cenaba y me iba a dormir. Christopher trabajaba desde casa algunas veces, así que me hacía compañía, pero otras veces salía a su oficina, y yo me quedaba solo con mis pensamientos, lo cual no siempre era bueno porque mi mente se iba a lugares oscuros. Pensaba mucho en por qué Michelle había hecho lo que hizo, si realmente me había amado alguna vez o si todo había sido mentira desde el principio, si Jason sabía que tenía una hija en algún lugar o si le importaba, y sobre todo pensaba en qué tipo de persona era yo, que ni siquiera mi propia madre estaba dispuesta a apoyarme en el peor momento de mi vida. El señor Davis me llamó como un mes después de enviar los papeles del divorcio para decirme que Michelle no los había firmado todavía y que estaba pidiendo tiempo para reconsiderar las cosas. Le dije que no había nada que reconsiderar, que yo quería el divorcio y punto, y él me aseguró que eventualmente tendríamos que ir a corte si ella seguía sin firmar, pero que eso podía tomar tiempo. También me mencionó que Michelle había dicho que quería reunirse conmigo para hablar, sin abogados ni nada, solo nosotros dos, y que supuestamente tenía cosas importantes que decirme. Al principio le dije que no veía el punto de hablar con ella, pero después de pensarlo unos días, decidí que tal vez necesitaba escuchar lo que tenía que decir para poder cerrar este capítulo completamente, ¿sabes? Tipo como una última conversación para entender el porqué de todo, aunque no fuera a cambiar mi decisión. Le dije a Michelle a través del abogado, porque yo seguía sin hablarle directamente, que aceptaba reunirme con ella en un lugar neutral, y terminamos acordando vernos en un café que quedaba como a medio camino entre donde yo estaba con Christopher y donde todavía vivía ella en nuestra antigua casa. El día de la reunión estaba súper nervioso. No había visto a Michelle en persona desde la noche que me fui, y no sabía cómo iba a reaccionar al verla. Llegué al café primero. Era un sábado por la tarde, creo, y pedí un café negro, aunque sabía que no me lo iba a tomar porque el estómago lo tenía hecho nudo. Michelle llegó como 10 minutos después. Se veía cansada y más delgada que la última vez que la había visto, con el pelo recogido en una cola de caballo desprolija y sin maquillaje, y se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Nos quedamos en silencio como por un minuto completo, solo mirándonos, hasta que finalmente ella empezó a hablar. Me dijo otra vez que lo sentía muchísimo, que había sido el peor error de su vida, que nunca quiso lastimarme, y todas esas cosas que yo ya había escuchado en sus mensajes, y que francamente no significaban nada para mí en ese punto. Le pregunté directamente, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué estuviste con él? Y ella se quedó callada pensando, y luego dijo algo sobre que nuestro matrimonio estaba pasando por una etapa difícil. En ese momento, no sé qué etapa difícil, yo no recordaba que estuviéramos mal, que Jason le prestó atención cuando ella se sentía ignorada por mí, y que fue una cosa que simplemente pasó y se salió de control. Le dije, ok, digamos que te creo que fue un error, pero ¿por qué me mentiste sobre Grace durante 3 años? Esa fue tu elección consciente cada día durante 1000 días. ¿Cómo justificas eso? Y ahí, fue cuando Michelle empezó a quebrarse de verdad. Me dijo que cuando Jason le dijo que no quería nada que ver con el bebé, ella entró en pánico porque no quería ser madre soltera, que pensó que si me decía la verdad yo la iba a dejar, y que decidió que lo mejor era criar a Grace conmigo y nunca decirme nada. Le pregunté, ¿y nunca se te ocurrió que yo tenía derecho a saber?
¿Que esa niña tenía derecho a conocer a su verdadero padre eventualmente? ¿Que lo que estabas haciendo estaba mal en tantos niveles que ni siquiera puedo enumerarlos todos? Michelle solo lloraba y decía que lo sabía, que había vivido con esa culpa todos los días y que finalmente no pudo más con el peso de la mentira. Le dije que me parecía muy conveniente que decidiera aliviar su culpa cuando a mí me iba a destruir la vida, que era increíblemente egoísta de su parte, y que honestamente no entendía cómo había podido mirarme a los ojos todos esos años sabiendo lo que sabía. Estuvimos como 40 minutos en ese café, hablando en círculos básicamente porque ella no tenía ninguna respuesta que me satisficiera y yo no tenía ninguna capacidad de perdonarla o siquiera de sentir empatía por su situación. Le pregunté si Jason sabía sobre Grace ahora, si le había dicho que tenía una hija, y ella me dijo que no había hablado con él desde que terminaron. También le pregunté si pensaba buscar a Jason ahora para que se hiciera responsable financieramente de Grace, y ella dijo que no sabía, que todo era muy complicado, y yo ahí me di cuenta de que probablemente nunca había considerado las consecuencias reales de decirme la verdad más allá de aliviar su propia conciencia. Al final me levanté de la mesa. Le dije que no tenía nada más que hablar con ella, que por favor firmara los papeles del divorcio para que ambos pudiéramos seguir adelante, y me fui del café sin mirar atrás. Escuché que me llamaba, pero no me detuve. Después de esa reunión, me sentí un poco más en paz con mi decisión, como que confirmó que no había ninguna posibilidad de reconciliación ni ninguna explicación que hiciera que lo que Michelle había hecho fuera menos terrible. Le dije al señor Davis que siguiéramos adelante con el divorcio, sin importar si Michelle firmaba o no, y él me explicó que en ese caso tendríamos que esperar un poco más, pero que eventualmente el divorcio se aprobaría de todas formas. También tomé la decisión de cortar contacto completamente con mi mamá y con Lauren. No fue fácil porque familia es familia y todo eso, pero me di cuenta de que tenerlas en mi vida solo estaba haciéndome más daño, tipo, cada conversación o mensaje era un recordatorio de que las personas que se suponía debían apoyarme incondicionalmente habían elegido el lado equivocado en esta situación. Como 2 meses después de esa reunión en el café volví al trabajo. Honestamente no me sentía listo, pero necesitaba hacer algo con mi tiempo, y también necesitaba el dinero, porque estar fuera tanto tiempo había afectado mis finanzas. Aunque Christopher nunca me cobró renta ni nada, yo sí tenía otros gastos. Mis compañeros de trabajo notaron que algo había pasado, porque obviamente bajé como 10 kilos y me veía bastante mal, pero nadie preguntó directamente qué pasaba, y yo agradecía eso. Solo me enfocaba en hacer mi trabajo y mantenerme ocupado. Las primeras semanas fueron difíciles, porque mi concentración estaba por el piso y cometía errores tontos en cálculos que normalmente habría hecho con los ojos cerrados, pero poco a poco fui encontrando mi ritmo otra vez. El señor Davis me mantuvo actualizado sobre el progreso del divorcio. Michelle finalmente firmó los papeles como 3 meses después de nuestra reunión en el café, probablemente porque se dio cuenta de que yo no iba a cambiar de opinión, sin importar cuánto esperara. El proceso legal fue relativamente simple en términos de división de bienes, porque no teníamos mucho. Básicamente vendimos la casa y dividimos el dinero por mitad, aunque yo sentía que debería haberme quedado con más, considerando las circunstancias, pero legalmente no tenía caso. Lo de Grace fue más complicado como el señor Davis había predicho, porque técnicamente yo había sido su padre legal durante 3 años, pero como Michelle no estaba pidiendo que yo pagara manutención, y yo tampoco estaba pidiendo derechos de custodia, al final quedó en que yo no tenía ninguna obligación ni derecho legal sobre ella, lo cual era exactamente lo que yo quería, aunque también me dolía de una manera extraña. Pasaron como 6 meses más hasta que el divorcio se finalizó completamente. Para ese punto, yo ya llevaba varios meses viviendo con Christopher y había establecido una rutina bastante estable. Iba al trabajo, salía a correr algunas tardes, veía a algunos amigos los fines de semana, y básicamente trataba de reconstruir una vida para mí que no tuviera nada que ver con Michelle o con mi familia. No voy a mentir y decir que estaba feliz o que había superado todo porque definitivamente no era el caso. Todavía tenía días donde me despertaba, y lo primero que pensaba era en Grace y en cómo estaría, o tenía momentos donde recordaba algo que Michelle y yo habíamos hecho juntos y sentía una mezcla rara de nostalgia y asco. Pero estaba mejor que al principio. Al menos podía funcionar día a día sin sentir que me estaba ahogando constantemente. Una cosa que decidí hacer después de que el divorcio se finalizó fue mudarme de la ciudad.
No veía el punto de quedarme en un lugar donde cada esquina me recordaba a mi antigua vida, donde podía toparme con Michelle en el supermercado o donde mi mamá y Lauren todavía vivían. Christopher entendió mi decisión. Aunque le dio tristeza que me fuera, me dijo que siempre iba a tener un lugar en su departamento si lo necesitaba, y que mantuviéramos el contacto sin importar dónde estuviera. Busqué trabajo en otras ciudades y eventualmente conseguí una posición en una firma de contabilidad en un pueblo más pequeño, como a 3 horas de donde vivía antes, un lugar donde nadie me conocía y donde podía empezar de cero literalmente. Me mudé hace como 6 meses. Conseguí un departamento pequeño pero cómodo, y he estado enfocándome en conocer gente nueva y desarrollar nuevos hobbies para llenar mi tiempo libre. Me uní a un club de ciclismo local. Empecé a tomar clases de cocina los miércoles por la noche porque nunca había aprendido a cocinar bien, y hasta salí en un par de citas, aunque nada serio todavía, porque honestamente no me siento listo para una relación. Christopher me visita cada mes o mes y medio, y hablamos por teléfono seguido. Él sigue siendo mi mejor amigo, y probablemente la única persona de mi vida anterior que mantuve en mi vida actual. No he hablado con mi mamá ni con Lauren desde hace más de un año. A veces me da curiosidad saber cómo están, o si alguna vez se dieron cuenta de que estaban equivocadas al presionarme tanto, pero no lo suficiente como para buscarlas y abrir esa puerta otra vez. Christopher me contó hace unos meses que mi mamá lo había llamado preguntando por mí, y que le había dicho que yo estaba bien, pero que no quería contacto con ellas por ahora, y aparentemente eso la puso triste, pero tampoco hizo ningún esfuerzo real por pedirme perdón o reconocer que había manejado todo mal. Lauren tampoco ha intentado contactarme directamente. Supongo que respeta mi decisión de cortar comunicación, o tal vez simplemente no le importa lo suficiente. Y Michelle, bueno, no sé nada de ella tampoco. El señor Davis me dijo que después de que el divorcio se finalizó, ella se mudó a un departamento más pequeño con Grace, y eso es todo lo que sé. No sé si finalmente buscó a Jason o si está criando a Grace sola. No sé si le contó a Grace sobre mí o si simplemente le dijo que su papá se fue, y la verdad no quiero saber. A veces pienso en Grace, que ya debe tener como 4 años y medio ahora, y me pregunto si se acuerda de mí o si ya me olvidó completamente, y si algún día cuando sea mayor Michelle le va a contar la verdad sobre toda esta situación. Pero esos pensamientos no me consumen como antes, ahora son solo como nubes que pasan de vez en cuando y luego se van. El divorcio se finalizó oficialmente hace como 8 meses, y legalmente estoy libre de Michelle y de toda esa situación. No puedo decir que he sanado completamente, ni que todo está bien ahora, porque todavía cargo con la rabia y la decepción de lo que pasó, especialmente con mi familia, pero estoy trabajando en eso. Tipo, he estado yendo a terapia desde hace unos meses, y eso me ha ayudado a procesar todo sin autodestruirme en el proceso. Mi terapeuta dice que es normal que tome años recuperarse de una traición así, que no hay un timeline fijo para estas cosas, y que lo importante es que siga avanzando incluso si es lento. La semana pasada tuve un momento raro donde estaba en el supermercado aquí en mi nuevo pueblo, y vi a un padre con su hija pequeña, y por un segundo sentí ese pinchazo en el pecho de recordar cuando yo compraba cosas para Grace. Pero en lugar de quedarme atrapado en ese sentimiento como me hubiera pasado hace un año, simplemente lo reconocí y seguí adelante con mis compras. Y eso es suficiente por ahora, supongo.